Bueno, don Antonio Mulony, ¿qué tal está usted? ¿Ha sobrevivido a la campaña electoral americana? Muy buenos días, vengo a carreras, casi sobrevivo menos al camino en moto ahora que a la campaña, que ha estado interesante, sí. Hemos estado allí más de un mes. Bueno, cuéntenos sus impresiones de la campaña. Ya nos las ha estado contando con sus crónicas diarias enviadas desde allí, pero así en general, ¿a usted le pilló por sorpresa la victoria de Trump? ¿Pensaba que iba a estar más reñida? O... Pues fíjese, yo estaba muy tranquilo, yo veía que Trump tenía ventaja, sin duda, y no solo lo pensaba yo, lo pensaba todo el mundo en la calle, de todo tipo, como he ido contando. Gente de Washington, gente de fuera de Washington, de las ciudades, de los pueblos, gente demócrata, gente republicana. Pero según se fue acercando el día de las elecciones, de alguna manera la maquinaria habitual empezó a funcionar y las encuestas empezaron a virar hacia Kamala, los medios de comunicación también. Había un ambientillo raro y es verdad que en la misma jornada electoral Trump denunció irregularidades en Filadelfia y en Detroit, que al final eran las dos ciudades claves de los dos estados clave. Y yo en el último momento pensé que se la liaban, que al final le volvían a hacer la jugada habitual. De hecho, en Wisconsin ha ganado por 20 y tantos mil votos Donald Trump a Kamala Harris, en Michigan por menos de 100.000 y en Pensilvania por algo más de 100.000, que es muy poco. Entonces, bueno, algo más de 100.000 ha ganado en Pensilvania, teniendo en cuenta que es la primera vez que han ido a votar los Amish en Pensilvania y que se calcula que han votado unos 120.000. Resulta que una chorrada ecologista de los demócratas le ha dado el estado de Pensilvania a Trump, porque hubo ahí una historia preciosa donde llega el típico macarra de la administración pública a decirle a un productor de leche Amish que no podía producir la leche porque no sé qué, las normas de etiquetado y tal, y el otro se cabreó y movilizó a los Amish. 120.000 se registraron para votar y le han dado el estado a Trump. ¡Toma! Sí, iban a votar con sus coches de caballos con banderas de Trump puestas en los coches de caballos, que hay vídeos e imágenes buenísimas. Ha sido absolutamente genial. Sí. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Aparte de en la silla muy bajita, súbesela un poco porque parece usted un busto. Un Jorge Busto. No. Bien y buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Y, hombre, tengo que decir que gracias a los Amish, simpáticos y populares en España, aunque solo sea por películas como Único Testigo y cosas así, y gracias a Antonio Mulony, que algo ha contribuido a la victoria de Trump, creo yo, ¿no? desde Washington. Bueno, andaban muy desolados los progres tras la victoria de Trump, allí los que usted ha visto. Bueno, Washington es que uno solo ve progres, básicamente. Trump ha tenido el mejor resultado de su vida en Washington y ha sacado un 6,6%. 6,6%. Sí. O sea que entonces todos los altos cargos de la administración, etcétera, todos son demócratas. Todos, los altos, los bajos, los de la administración, los de los organismos multilaterales, todos son demócratas. Era la ciudad más triste del mundo hace una semana, Washington. Si se dice que fue un día negro para Washington, puede ser políticamente incorrecto. Justo en Washington sería políticamente incorrecto porque todo lo es. Pero hay un 90% de población negra. Aclaro la tontería. Sí, es una ciudad muy negra, donde vive mucha población negra, así es. Había una sensación de tristeza, pero también de superioridad, ya no moral, sino superioridad casi humana. Los demócratas han ejercido esa superioridad desde su torre de marfil de Washington, de Manhattan, de San Francisco, de los condados más ricos, porque los 10 condados más ricos de Estados Unidos, por supuesto, han votado a Kamala Harris de manera abrumadora. Claro. Pues desde ahí ellos consideran que son más dignos, su voto vale más que el del votante medio de Trump. Y esa era desolación, tristeza, pero sobre todo rabia y enfado porque esa gentuza del campo vota a alguien que nosotros no concebimos como racional. Esa gentuza vota porque le cuesta tener una casa o le cuesta llegar a fin de mes. No vota por la agenda LGTB o por el cambio climático y no lo comprenden. Gente que gana más o menos 200, la renta per cápita de Washington son $170.000 al año. No comprenden que haya gente que pueda votar porque no llega a fin de mes. Claro, pero es que yo creo que no entendemos, porque yo creo que la mayoría de nosotros pues votamos por lo que creemos que es mejor para la gestión de las cosas comunes, para que la vivienda sea asequible. Algunos pensamos que eso requiere un mercado libre en vez de uno intervenido. Para todas estas
cosas tan tontas, pero los progres, los de derechas e izquierdas, los de Washington y los de Madrid, están salvando al mundo, y esto nosotros es que no lo entendemos. Entonces, claro, ellos por supuesto se van de viaje, y me parece estupendo, quiero decir, a Tailandia o a cualquier lugar del mundo, y mandan a sus hijos, lo cual también me parece extraordinario, a las universidades más lejanas del mundo, gastando muchísimo dinero, lo cual les da por cierto la posibilidad a sus hijos de que, bueno, de que si sigue degradándose España y toda Europa, bueno, sus hijos tendrán la oportunidad de vivir bien aquí o de vivir fuera, en cualquier lugar del mundo. Pero claro, ellos están votando para salvar el planeta, le tenemos que dar las gracias, están salvando el mundo, es una religión. Sí, hay que pedirles perdón por no votar lo que ellos votan, pero es que ellos sí se pueden permitir un gobierno de Kamala Harris. El que vota a Trump no se puede permitir un gobierno de Kamala Harris. Ellos nos condenan a la hoguera y nos queman, y mientras nos estamos ardiendo en la hoguera, tenemos que darles las gracias, que pedirles por perdón, nuestro bien, que pedirles perdón por haber pecado, etcétera. Eso sí, cuando visitan graciosamente, como Pedro Sánchez el otro día, a sus subordinados, a los cuales no solo han dejado tirados por razones políticas, sino que han decidido no hacer las obras por ideología, las obras hidráulicas que les habrían salvado, van en un coche diésel, porque son los que funcionan. Porque ellos sí pueden hacerlo, claro. Ellos sí pueden ir en coche diésel, los demás no. Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se plantea el mandato de Trump. Ojo, si es que hay mandato de Trump. Vuelvo a insistir. Le han intentado matar 3 veces. Esperemos que no haya una cuarta de aquí al 20 de enero. Imagino que las medidas de seguridad que adopte el Estado americano, del que personalmente no me fío mucho dada la infiltración de determinado tipo de elementos, y el propio Trump, esperemos que esas medidas de seguridad funcionen. Pero... el responsable de policía no recuerdo el lugar, creo que era de Florida, pero el lugar donde estaba jugando Trump al golf y fue objeto de un atentado, de un intento de asesinato, en el cual se le llegó a disparar, ¿de acuerdo? No con tanta facilidad como en el Pensilvania. Cuando le preguntaron por qué no se había incrementado la seguridad o solo había un perímetro fuera pero no dentro, dijo claramente que porque no era the sitting president. El presidente en ejercicio. No era el presidente en ejercicio. Así que Trump no es el presidente del ejercicio todavía no. Así que seguramente no tomarán medidas extraordinarias. ¿Para qué van a intentar protegerle? Fíjese, hay una corriente entre varios periodistas estadounidenses que están pidiendo que Kamala Harris invoque ahora la enmienda 25 de la Constitución para que el Senado vote si Biden puede ser presidente o no, y que ella lo sea hasta enero, pero es que ella ahora mismo, siendo vicepresidenta, también hay otra corriente que dice, como es vicepresidenta, es la presidenta del Senado, y es el Senado el que tiene que corroborar que Trump ha ganado las elecciones, y hay quien está pidiendo que ella no lo corrobore. O sea, los muy democráticos periodistas progres que nos han vendido la moto de que era la nueva esperanza blanca, Kamala Harris, perdón por lo de blanca, nos dicen ahora que ella no tiene que aceptar que Trump sea el presidente, a que han votado, por cierto, de momento, casi 76 millones de estadounidenses, pues siguen contando votos. ¿Ha podido usted volver sin problemas de Estados Unidos? Es decir, ¿había vuelos o estaban copados por las celebridades que decían que se iban a ir si ganaba Trump? Creo que los vuelos a Canadá estaban copados todos, Tom Hanks y sus amigos que decían que se iban a ir. Bueno, aquí también hay mucha gente que dice que cuando Vox va a gobernar una comunidad autónoma o un ayuntamiento, dicen que se van a ir a Portugal. A Portugal de momento solo se ha ido el hermano de Sánchez y ni siquiera se ha ido. Pero en Estados Unidos, fíjese, por curiosidad miré cuando la bolsa se ha disparado, las criptomonedas han disparado con la victoria de Trump, miré las aerolíneas y las perspectivas de todos los bancos más cercanos al Partido Demócrata, de JP Morgan, Chase, todos esos bancos, la perspectiva de las aerolíneas es que van a dispararse en bolsa, porque claro, consumen combustible fósil y con los demócratas estaban condenadas a tener que subir sus precios, a tener que cancelar vuelos. Con Trump pues no va a ser el caso, y es de las empresas que más rentables van a ser en el futuro, según esos bancos, son las aerolíneas. Bueno, si esos bancos son próximos al Partido Demócrata, yo no me fiaría de sus predicciones. Son más próximos al dinero que al Partido Demócrata al final, supongo. Y bueno.
¿Qué les parecen a ustedes los nombramientos que está haciendo Trump? ¿Van en la buena dirección? ¿No van en la buena dirección? Es un cambio radical. La administración Biden, era muy monocromática, muy de partido. La de Trump es apenas republicana. O sea, lo que está, los fichajes que está haciendo vienen de todas partes, vienen algunos del Partido Demócrata. Como Tulsi Gabbard, o Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., sí. Y hay algún republicano insigne como Marco Rubio, ¿no? Va a ser el tercer hombre más importante del país, secretario de Estado, ministro de Exteriores, el hispano más importante de la administración estadounidense en la historia. Es un guiño a Iberoamérica, es un guiño a Oriente Medio, bastante fuerte, bastante importante. Yo creo que la administración, además es mucho más joven que él, por supuesto, es nada partidista, nada. O sea, hay alguno, aparte de Marco Rubio y algún caso más, como el próximo, que no es de la administración, pero el próximo embajador en Israel, que también es una declaración de intenciones total. La administración representa ese movimiento que dice Trump que es el más importante de la historia de Estados Unidos, un movimiento patriótico frente a la ciénaga de Washington, que aglutina a personas de todas partes, que vienen de la empresa, que vienen de la comunicación, que algunos vienen del Partido Republicano y otros del Demócrata. ¿Trump ha acabado ya con la resistencia de sectores del Partido Republicano o todavía hay sectores del Partido Republicano antitrampistas activos y con poder? Los hay. Hay algún senador todavía. En la Cámara no hay tanto, y de hecho, lo que ha elegido la Cámara, Matt Gaetz, que va a ser el nuevo ministro de Justicia, es de lo más cercano a Trump. J.D. Vance no es siquiera republicano, era senador por Ohio, pero él lo tiene escrito, no viene del Partido Republicano, aunque es del Partido Republicano, su vicepresidente futuro, pero sí tiene todavía lo que llaman Rhino, republicano solo de nombre, que en el Senado, sobre todo, a lo mejor de los 53 senadores que va a tener a partir de cuando acaben de contar el de Pensilvania, que todavía está en el aire, Trump o el Partido Republicano, de los 53 andará mitad-mitad. Mitad son más trumpistas, mitad son todavía, duran 6 años los senadores. Cada mandato, la mitad más o menos son antitrampistas. Hay personalidades del Partido Republicano como Cheney, la hija del que fue vicepresidente de Bush, la familia Bush, que son abiertamente antitrampistas. Y como dice Tucker Carlson, es que tienen miedo de que, Tucker Carlson lo dijo en Arizona en un mitin hace muy poco, tienen miedo los republicanos que viven en Washington, que son políticos, de que Trump destape sus crímenes, dijo literalmente sus crímenes. A mí me parece interesantísimo, o sea, más allá del detalle concreto, están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que está pasando, por supuesto, la menos importante para gente seria como nosotros, es que Trump nombra responsables sin importarle que sean hombres o mujeres, lo que nombra es a los mejores, es decir, entonces, ¿qué pasa? Que ahora la jefa de gabinete es una mujer, claro, nadie lo destaca. Si lo hubiera hecho, por supuesto, un demócrata, la primera mujer. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que no es un nombramiento de cuota, que no le nombra por ser mujer, sino porque es buena. Tulsi Gabbard y otros muchos, que tienen una característica, eso sí, yo creo que es la juventud. Hay que decir que es una nueva generación importante. O sea, hay que decir que un presidente muy mayor, porque Trump es muy mayor, con una administración muy joven. Bueno, no es ejemplo de ello Robert Kennedy Jr. Junior digo, pero claro, parece que Junior alude a su juventud, ¿no? Pero sí, hijo de Bobby Kennedy. Lo que pasa es que, con ese método de entrenamiento personal que lleva, está una cosa en forma increíble, ¿no? Pero luego yo creo que son nombramientos con personalidad. Con personalidad me refiero a que están representando sectores en auge y muy representativos de la sociedad norteamericana. Es decir, Vance, que era un hombre muy crítico con Trump, hasta hace relativamente poco, que tiene una personalidad fuerte. O sea, no solo representa a ese americano del oeste medio que se ha hecho a sí mismo en un entorno durísimo de desestructuración familiar y económica, sino que es una persona que se ha hecho a sí mismo también en lo intelectual. Su conversión al su conversión al catolicismo, que creo que me perdonan la falta de precisión, creo que su bautismo
fue en 2019, pero hay un artículo muy interesante, está publicado en una revista que se llama The Lamp, pero es muy fácilmente accesible, en el que explica por qué se convirtió al catolicismo. Y lo que quiero decir es que estamos hablando de un movimiento intelectual que puede renovar, o sea, que puede ser, no quiero hablar de batalla cultural, ¿no? Porque parece ya casi un tópico. No, pero que quiero decir que está claro que en nuestras sociedades quien piense que lo que hace falta es una alternancia no ha entendido lo que está ocurriendo. Lo que ocurría en Estados Unidos es un movimiento muy fuerte y muy extremo, llámale wokismo, llámale como quieras, pero muy fuerte y muy extremo, en el que se estaba imponiendo un decrecentismo. La situación en California y en los lugares es terrible, y estoy hablando de la situación mental, si me permiten, es decir, un montón de millones de personas que están votando alegremente políticas literalmente suicidas, promovidas por una polarización que lleva a votar cosas absurdas. A eso está la oposición, a eso es lo que está encabezando ahora mismo con sus nombramientos Trump. Llamar a Tulsi Gabbard una pro-Putin, una amiga y tal, o sea, es que son caricaturas. Lo he leído estos días, sí. Son caricaturas. O sea, de repente aquí a uno le dicen, y lo repiten tranquilamente. El ABC el otro día se nombra a una pro-Putin, etcétera. Yo, que soy radicalmente defensor del derecho a la defensa, a la redundancia, de Ucrania y de la ilegitimidad de la agresión rusa, detesto a quienes permitieron que se iniciara esta guerra. Porque una guerra así, sobre todo cuando es tan desigual, no tiene un buen fin, no tiene un buen final, nunca tiene un buen final. Porque nadie resucita a los muertos, y una generación de ucranianos ha sido machacada, ha muerto. Exactamente lo mismo opino yo. Putin es un criminal apestoso al que deberíamos tratar de llevar a la Corte Penal Internacional, porque es un asesino de opositores, un expansionista, un agresor imperialista sin justificación contra ninguna. Ucrania. Ha sido quien ha iniciado la guerra. Señor, etcétera, sin justificación etcétera. ninguna, sí señor. Pero junto con eso me da un asco terrible la gente que hace guerras con la sangre ajena. Claro. Es decir, si nosotros hubiéramos querido defender a Ucrania, lo que teníamos que haber hecho en su momento es decir, señores, en 24 horas Ucrania está en la OTAN. Putin, si te atreves a atacarla, es ataque a la OTAN y vamos a defenderla. Yo no sé, pero lo de lanzar a los ucranianos al frente, y decimos, no, les damos armas. Oiga, es que las armas necesitan gente que las pilote. Exacto, había que haber, o sea, sí se podía, mediante la disuasión requiere determinación y amenazas firmes. Y sí se podía haber evitado, puesto todo en el fuego para evitar esa guerra. Y efectivamente, una vez iniciado, también se podían haber hecho cosas para evitarlo. ¿Qué se está haciendo ahora? Permitir pues que los ucranianos mueran, que una generación entera, que 2 generaciones enteras de ucranianos estén machacadas. Ahora va a haber que terminar esa guerra, y ojalá termine de una forma en que no suponga una derrota de un país que, por otra parte, ha dado una lección de resistencia impresionante, ¿verdad? Pero quiero decir que antes quien permitió esa guerra, quien permitió 2 guerras, porque no tengo ni la menor duda de que con la política, no digo con Trump, que es lo de menos, sino con la política y la administración Trump, Irán no se hubiera atrevido a iniciar una salvaje guerra con la salvaje masacre. A las pruebas nos remitimos. El criminal Putin ha atacado Ucrania 2 veces. Una bajo Obama y otra bajo Biden. Mientras estuvo Trump no se atrevió. Y a Georgia también, y con Trump tampoco se atrevió. Claro, bueno, pero lo que quiero decir con esto, no sé por qué íbamos. No sé lo que quería usted decir, pero vamos a hacer la pausa publicitaria. Señora, dense prisa, que nos lo quitan de las manos, que se van a acabar los décimos de la lotería del Club de Amigos del Toro TV, don Eric, porque me dicen las personas que llevan el tema que la gente acude en masa a comprar el décimo. ¿Qué le vamos a hacer? Si va a tocar aquí, pues el que se quede sin ello se siente. Es que estamos haciendo un favor, don Luis, realmente, porque es que va a tocar. Es que va a tocar aquí. Ya saben que desde hace unos cuantos días don Luis y yo tenemos un conflicto, y no un conflicto de mentira. Pero yo tengo razón, porque soy el jefe. bueno, entonces no discutiré. No es un conflicto de mentira, no como el de Sánchez y Paje. No. Aquí es un conflicto de verdad. Aquí estamos... me está acusando de ser supersticioso solo porque digo que decir el número en antena da mala suerte. Fíjese,
Fíjese, que ya lo sabrán los tertulianos. No me deja don Luis decir el número en antena. Es cierto que, claro, la gente que está tan atenta a cuál es el número, que vienen aquí a ver cuál es el número y a comprar. Igual hasta tiene razón don Luis, como decía. Pero yo, como soy un insubordinado, vengo aquí, me presento delante de los tertulianos. Se la está jugando. Me la estoy jugando, pero todo por los siguientes. ¿Por qué? Porque, don Luis, ya no estoy solo. Ayer una oyente me escribió para que diga el número en otro idioma. Ya no estoy solo, don Luis. La gente, los oyentes se están poniendo de mi parte. Quiero que lo hemos dicho en Klingon y en azerí. ¿Quién le ha sugerido al oyente? Tiene una novia simpática. ¿Quién le llama? No, en este caso me lo recomendó Larusha, que me lo puso por Twitter. Porque ya le digo que los oyentes se están poniendo de mi parte. Yo les voy a decir el número en este idioma. A ver si lo sacan. Vamos a cambiar un poco el formato. En vez de decirle yo qué idioma es, lo digo y a ver si sacan ustedes cuál es. Comienzo. Teisha Efes, Shesh, Arba. ¿Les suena el idioma? Está de rigurosa actualidad, don Luis, este idioma, si quieres se lo digo. Hebreo. Bueno, tenemos ganador. Don Asís Tibnos lo ha dado a la primera. ¿No querrá usted decirlo también en hebreo? Don Asís. No, yo creo que no sea tímida. Aquí lo tiene. Claro, es que tiene que sacar la gafa sin la gafa, es tan coqueto que no quería ponérsela. Sesh Arba. Ahí lo tienen. Nuestra comunidad judía, perdona, y es que tengo acento del sur de Haifa, y eso que es un poquito más matizado, pero nuestros oyentes, que son muchos de la comunidad judía, y un abrazo fuerte a todos, ya saben cuál es el número. O sea que... No, pues lo saben perfectamente. Don Antonio, que viene de Estados Unidos, ¿nos lo puede contar también el número, por favor? Sea usted tan amable. En hebreo, ¿no? En hebreo. Teisha Efes, Shesh Arba. Ahí lo tienen. Hemos dicho. Pues ese es el número de la lotería del Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad. ¿Cómo lo puede comprar la gente? Pues ya lo saben, don Luis. Pueden comprarlo de dos maneras. La primera, pueden acercarse aquí a nuestra sede, a calle Modesto La Fuente 42. Preguntan por Olga Berganza y ella, encantada, porque es una mujer majísima, se lo va a vender. Ya saben que es un servicio, ¿no? Porque es que este año va a tocar aquí. Es que estoy absolutamente convencido. Y si quieren hacerlo de manera online, ¿cómo? loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Yo ya lo tengo. Don Luis ya lo tiene. No sé los tertulianos si lo tienen, pero lo tienen que comprar. ¿Por qué? Porque es que este año va a tocar aquí. Si es que se huele, Don Luis, ¿Cómo se nota que es del Barça y se ha subido a la parra? Además, si no toca, me han dicho que si no toca devuelven el dinero. Sí, yo, concretamente. Sí, tú haz bromas con esto. Muchas gracias, don Eric. Yo reconozco que como soy muy malvado, hoy estoy disfrutando con 3 noticias relativas a los progres, que se las lanzo a ustedes y me comentan ustedes la que quieran de ellas. Primera, lo de la condena a la ladrona de Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Milei, haciendo uso de la ley, haya dicho que en consecuencia procede a quitarle los 20.000 euros mes que cobraba como pensión de expresidenta. La muy ladrona, encima de lo que ha robado, 20.000 euros al mes tenía de pensión, porque ahora se la han quitado, de pensión de expresidenta. Primera cosa con la que estoy disfrutando. Sé que no va a pasar, porque tendrá millones por todas partes, pero me encantaría ver a Cristina Fernández de Kirchner tener que ganarse la vida repartiendo hamburguesas en una bicicleta. Disfrutaría. Segunda cosa con la que he disfrutado muchísimo ayer, viendo cómo ese Rejón que en 2020 decía que las denuncias falsas no existen y que son un invento de la derecha fanática, ayer presentaba un escrito a través de su abogado al juez diciendo que la actriz esa, Elisa Mouliá, que le está acusando de abuso sexual, en realidad es una denuncia falsa. Bienvenido a la derecha fanática, querido Rejón. Me alegro de que pases por aquello a lo que habéis condenado a tantos hombres a pasar en este país. Y luego la tercera cosa es que no les sale nada bien a los pobres progres últimamente. La Vanguardia anuncia, muy digna, que se va de Twitter porque está lleno de bulos. Y entonces coge y se hace eco de un bulo que publica la agencia EFE, que es que un helicóptero se había estrellado contra una de las 4 torres de Madrid. Y entonces lo publicaron en La Vanguardia el mismo día que anunciaba que se iba de Twitter por los bulos. Y inmediatamente, claro, tuvieron que borrar la noticia después de que EFE dijera que había sido un error, ¿no? Creo que el tuit más sutilmente genial que leí ayer, y me perdona la autora, no me acuerdo quién era, pero a ver si encuentro quién es, pero es que no lo recuerdo, decía no tiene ningún sentido que la
vanguardia no haya salido de Twitter antes que la Guardia. Cristina Losada. Ah, qué bueno. Que la Vanguardia no ha salido antes que la Guardian. Sí. Genial, sí. ¿Por dónde empezamos? Por lo que más les mole a ustedes. Kirchner, Errejón, Sabría Vanguardia. elegir, la verdad, porque... Es que la política nacional, yo siempre intento, o sea, a mí me encanta la política internacional, quiero decir que me interesa mucho lo que ocurre en Argentina, pero que el traslado a lo relacionado con la política española y argentina me interesa aún más, y recuerdo cuando Podemos salió de ese subsuelo del que nunca debió salir, que se llevaban estupendamente con Cristina y le llamaban, de hecho Pablo Iglesias le llamaba la princesa Cristina Fernández Kirchner. No hay sátrapa, ladrón, saqueador o asesino de masas con la que la izquierda española no simpatice o no colabore. Cristina ha saqueado millones, ha continuado una especie de pseudo peronismo o sea, ha querido ser la Evita. Es la abuela de Evita por edad, pero... Sí, y por maldad, la Evita moderna. La Evita pasada por un proceso de salmuerizado, ¿no? Sí, con operaciones de dudosa efectividad. Catadura moral. Sí, bueno, me refería a las estéticas, ya. Pero sí. Pero quiero decir que es tremendo y es simbólico. Y yo creo que va a ser muy importante en Argentina, de verdad, porque es que hay o sea, lo que está haciendo Milei está bien, pero es que el apoyo moral es importantísimo. Ahora mismo Argentina está en una situación muy difícil, aunque estén triunfando en los grandes datos, la situación es muy difícil porque es que se ha arruinado el país, y el propio Milei y su equipo llevan diciendo desde mucho antes de acceder al poder que Argentina necesita 20 o 30 años para rehacerse, porque es un país en que han estado saqueando el peronismo los últimos 80 años. Pero simbólicamente se empiezan a creer la gente dos cosas que son fundamentales. Uno, que no roban. Es decir, es que esto no es postureo. Cuando Milei se va de vacaciones, las pocas veces que se va de vacaciones privadas, se saca un billete de avión y se va en el billete de avión. Primero, que no roban. Y segundo, que hacen justicia a los delincuentes, como el anterior presidente Fernández o como la ladrona Cristina. Me parece fantástico. Fíjate que contraste eso con aquí en España el Partido Popular, cuando dice que no quiere hacer oposición al Partido Socialista, con lo de Valencia, por ejemplo, que no quieren hacer sangre. Pues que se le paga para hacer oposición, y alguien que no quiere hacer oposición no puede ser gobierno después. Milei lo que está haciendo en eso es revolucionario en Argentina. Castigar al ladrón en el poder, o que ha estado en el poder, es algo que no se ha solido hacer. De hecho, Macri fue votado para ello, no lo hizo y acabó pasando sin pena ni gloria por la historia política de Argentina. O sea, dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español, en realidad tres, estaban implicados en escándalos, pero en fin, uno o una fue convenientemente protegido. Pero dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español han sido condenados por un saqueo notable de más de 650 millones de euros, que en realidad eran 1.100, porque el caso era de 1.100. Pero vamos a dejarlo. Dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. ¿Ha escuchado usted al Partido Popular en el Parlamento decir, oiga, ¿usted de qué me habla de corrupción si dos de sus presidentes han sido condenados por a que no lo hemos... He escuchado a Juanma Moreno decir que el PSOE andaluz tiene que volver a ser lo que era. Madre del amor hermoso. Eso es lo que escuché, sí, en el Parlamento andaluz. Claro, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Había una famosa canción de Sabina de hace muchos años que era recuperar el nombre de las cosas, llamar asesino al asesino, ¿no? Es una cosa... ¿Por qué el Partido Popular ha renunciado a llamar ladrón al ladrón? ¿Por qué? Bueno, hay medios que... Y aquí vamos a la vanguardia, que a mí eso me tiene encantado. Medios que viven de eso, que trabajan para eso, que no se deben a su audiencia, sino a otros poderes políticos y empresariales que les empujan, y ellos no hace falta ya ni siquiera que les empujen, a llamar a las cosas por otro nombre del que tienen. Y a darnos lecciones sobre todo bueno, el caso de Trump es buenísimo, ¿no? Como La Vanguardia, o medios como La Vanguardia o The Guardian o cualquiera, que uno rasca un poco y los dueños siempre son los mismos, cómo repiten las mismas noticias literales y cómo se ponen muy dignos, muy estupendos a hablarte, pues eso, de la política estadounidense, de Donald Trump, del votante de Trump, y resulta que ni siquiera contrastan si un helicóptero se ha chocado con un rascacielos de Madrid, que hombre,
que menos que salir a la calle a ver si es verdad, ¿no? O a mandar a alguien, a un redactor, a contar lo que está ocurriendo. Ni siquiera eso lo contrastan, como van a contrastar lo que puede pensar un votante de Nebraska. Pues esos mismos se van ahora de Twitter. Se van haciendo mucho ruido, mucho bombo. Se van de Twitter, volverán a los 4 días. Yo estoy encantado de que se vayan. Yo, como director de la Gaceta, estoy feliz de que se vayan de Twitter. Mejor para nosotros. Sí. Menos competidores. Menos competidores, Es que menos molestias, sí. Twitter sigue siendo un medio de mayoritariamente de izquierdas, es decir, todavía en que... Pero les molesta que haya gente que no. Claro, es que no soportan. Es decir, ahora mismo la mayoría de los medios son subvencionados por el poder político y sumisos a la ideología correctamente política y a la izquierda. Pero es que no soportan que haya un pequeño medio, una aldea gala que resista al invasor. No lo soportan. O sea, la gran revolución de Twitter, o las dos, bueno, varias de las revoluciones de Twitter, pero 2 de ellas han sido el eliminar la censura permanente a todo el que no fuera sumiso a la ideología dominante, al wokismo, a la izquierda, etcétera. Sencillamente eliminar la censura, bueno, eliminarla relativamente, porque todavía hay estructuras nacionales en Twitter que le tocan las narices a quienes dicen algo que pueda considerarse contrario al wokismo, etcétera. Pero eso es lo único que ha hecho. O sea, el Twitter no es mayoritariamente de derechas, en absoluto. Pero es que además no importa lo que sea, porque cuando no hay censura, en realidad tu Twitter y el mío son completamente distintos. O sea, salvo si tú te pones en manos esto de decir para ti, o si te pones en manos del algoritmo, pero yo aconsejo, es decir, yo recibo los tweets, las noticias que yo elijo, exclusivamente de las personas a las que yo sigo. Nada más. O sea, ningún algoritmo influye en lo que yo recibo. Lo que no soporta La Vanguardia o los progres de turno es que no solo no haya censura, sino que además haya un sistema que está funcionando muy bien, que es el sistema de notas de la comunidad, que sencillamente ponen en contexto informaciones falsas y la ponen en contexto sencillamente con un contexto verdadero y nada manipulado. Y eso está funcionando. Sí. Claro, estupendamente, sí. Estupendamente, y por eso se van. Es algo que inventaron ellos, que hace 4 años... Sí, claro, hace 4 años con las elecciones las que Biden tuvo más votos que votantes, había notas de la comunidad que si uno ponía un comentario señalando un vídeo en el que alguien llevaba una caja de votos y los metía en un buzón, que hay vídeos en los que se ve, había una nota de la comunidad en la que decía que eso era mentira, que eso no podía pasar, que las leyes protegían el voto. Una nota no de la comunidad de los señores que trabajan en Twitter y lo escribían, o en Facebook, donde sigue habiendo mucha censura, o en Instagram. Ahora se ha vuelto en su contra ese invento. Y ahora sí es verdad que es la comunidad la que dice esto es mentira, y la nota queda debajo desmintiendo al que nunca ha sido desmentido, porque estos periodistas viven de... Bueno, ayer en la Sexta, y siento hablar de esto, pero ayer en la Sexta nos atacaron en la Gaceta por una noticia que sacamos la semana pasada, que pongo la mano en el fuego, lo voy a repetir porque sé que es verdad, diciendo que la UME retiró unos cuerpos de un garaje y le dijo a quien estaba ayudando que no contasen nada. Y sé que es verdad. Y ayer en la Sexta nos atacaron. Bueno, son periodistas que se dedican a perseguir la información, no a informar. Entonces no son periodistas, evidentemente. Y luego, vamos, ¿no? La Sexta es esa cadena donde escasos días antes de que se declarara el estado de alarma por el COVID decían que lo de el COVID era un bulo de la derecha. Por ejemplo. ¿No? Sí. Pero no solo, pero es lo que dice Antonio, no solo informan mal o dan datos falsos, sino que hacen campaña por los datos falsos a favor del poder político. No solo es que informaron mal en el tema del COVID, del virus, es que hicieron campañas gritando coronavirus OE, coronavirus UD, broncano. Sí. Es decir, y hay que abrazar a los que tienen el virus, etcétera. Bueno, pero en estos vergonzosos días en los que hay una campaña, aprovechando lo que han encontrado de repente, hay una campaña para destruir a un informador que molesta, que es Iker Jiménez. O sea, resulta que la Sexta informa de que hay cadáveres en un parking, informa expresamente en televisión de que la UME le ha dicho al redactor, dice, nos ha dicho la UME que han visto cadáveres al entrar. Anita Pastor, buenos días Anita, informa, esto va a ser un cementerio, este parking va a ser un cementerio, pero
cuando Iker Jiménez se hace eco de esa noticia, nos informan de que hay cadáveres en tal, resulta que todos quieren borrar, no haber dicho lo que han dicho y montan una campaña. Y le dicen que difunde bulos. Para destruir, los que habéis puesto en marcha vosotros. Para destruir a cualquiera. O sea, y esos son informadores, es lo que dice Antonio. Claro, ¿qué pasa? Que les molesta profundamente que no se pueda cambiar la realidad radicalmente. O sea, antes Stalin literalmente iba eliminando de las fotos oficiales a esas personas a las que había ordenado eliminar físicamente y luego las eliminaba de las fotos. Claro, estos tipos no soportan que se les saque un tuit o una información en la red en las que ellos mismos hayan dicho lo que ahora consideran bulos. Entonces, aquí, de momento, se van. borran del diario de sesiones. Eso, lo que dicen en el no me Congreso es la provoques oposición. porque me pongo a hablar de eso y no me callo. Y no es Bueno, don Juan Carlos Girauta, ¿qué tal está usted? Encantado de estar con ustedes. Qué mejor compañía. Bueno, le hemos traído aquí para exprimirle. Bien. Porque tiene Como un usted, como un limón, tiene usted un acto esta tarde que lleva por título ¿De qué lado cayó el muro? ¿De qué lado cayó el muro? Y donde pues se va a analizar cuál es la situación en estos momentos en Europa, que es apasionante. O sea, es una cosa lo que está pasando. Yo mencionaba que ha habido, pues imaginen un estanque calmado que era el statu quo europeo de acuerdo entre populares y socialistas, y de repente caen dos piedras que hacen ¡bum!, una serie de ondas de choque. Primera piedra, el ascenso de los partidos a la derecha del Grupo Popular Europeo en las últimas elecciones europeas, que ha cambiado los equilibrios de fuerzas. Y segunda piedra, la reelección de Trump. Con lo cual, en estos momentos, pues Europa tiene un serio problema de definición, ¿no? Europa tiene muchos problemas, porque, después de un intento que dura como mínimo 10 años de crear una sociedad, no voy a decir totalitaria, pero sí totalista, una sociedad totalista, donde los grandes fundamentos de la democracia empiezan a erosionarse, donde se invierte en sentidos, donde la igualdad, principio, digamos, sin el cual, principio de igualdad ante la ley, evidentemente, ¿no?, se convierte en el principio de equidad, es decir, un principio de desigualdad, donde la libertad de expresión pasa a ser considerada un peligro, y claro, usted sabe que sin libertad de expresión no hay democracia posible, ¿no? Es fundacional. Sucede una serie de cosas, y cuando se encuentran con la lógica, la inevitable reacción de aquellos que no se van a prestar, que no nos vamos a prestar nunca a una operación de ingeniería social, y que nunca vamos a callarnos nuestras ideas, pues eso crece dentro de Europa contra lo establecido. Del mismo modo que pasa en Estados Unidos, se abre un abismo entre los medios de comunicación mainstream y el pueblo, y la gente, que a la vez aprovecha unas facilidades tecnológicas que hace años no existían y que se sigue expresando y sigue ejerciendo el que quiere, los que queremos, su libertad de expresión. Y bueno, pues ese establishment europeo no lo acepta, intenta ponerle puertas al campo, intentan amenazar a Elon Musk, nada menos, que ha sido, si no el artífice, uno de los artífices del triunfo de Trump. O sea, pues hay una comisaria europea que quiso amenazarle, amenazó en el caso de que no se aviniera a practicar la censura en su red social, cuando este señor, si había puesto 40 y tantos mil millones de dólares en la red social, fue para abrir esa brecha que hoy, como él dice, y como duele tanto a la gente que está en el periodismo convencional,
se ha convertido en el lugar donde se puede practicar la libertad de expresión, donde no te pueden cancelar y donde no te pueden censurar ni te pueden venir verificadores. Ni de un lado ni de otro. Claro, ni de un lado ni del otro. Eso se convierte, lo digo como ejemplo, ¿no? Se convierte pues en un ambiente irrespirable para aquellos que conciben el intercambio de ideas como la imposición de las suyas, ¿no? Bueno, entonces, el acto de esta tarde es un acto que intenta tomar mucha perspectiva, mirarlo mirarlo desde la altura para ver hacia dónde van. Bueno, consta de dos conversaciones de dos personas cada una conversación sobre el futuro del pensamiento en Europa y otra conversación sobre el futuro de la cristiandad y Europa, no del cristianismo sino de la cristiandad y Europa. Y están imbricadas, son dos cuestiones relacionadas, insisto, tomando con perspectiva, pero que podemos ir pues de lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo. Yo estaba ayer en Bruselas y ocurrieron cosas curiosas, divertidas. Pues cuéntenos. Lo que quiero decir que de lo concreto podemos pasar a eso, y yo lo que quiero decir ya para acabar es que este acto de hoy, que empieza a las 7:30 en el espacio Jorge Juan y que durará hasta las 10:30, que no se preocupen porque habrá un catering a mitad, no van a pasar hambre. Y que son conversaciones a las que se quiere convertir en una experiencia, no solo en ocasión de reflexión, sino en una experiencia memorable. Por lo tanto, habrá sorpresas musicales muy interesantes. No me diga, o sea, esto va a ser, ya se están poniendo ustedes en un plan de user experience y tal, ya incorporado a los debates. Bueno, yo creo que es evidente que los tiempos están cambiando, es evidente que el triunfo de Trump es un punto de inflexión. En Europa ya estaba produciéndose esta reacción contra el intento de acabar con aquello que tenemos de más valioso, que es nuestra libertad, ¿no? Entonces, ayer, porque decía que era ayer y anteayer, bueno, lo he tildado divertido, no. Momento, no es pausa nada. Publicitaria, nos lo cuenta. Venga, vale. Comienza. Ojo, Carlos Girauta, momentos apasionantes en el mundo, momentos apasionantes en Europa, momentos apasionantes en el Parlamento Europeo, que dice usted que ayer se vivieron escenas curiosas. Ayer y anteayer, bueno, tuvimos un mini pleno, cuando los plenos se celebran en Bruselas en vez de realizarlos en Estrasburgo, pues se les llama mini plenos. Bueno, una de las cosas curiosas fue que, esto parece una anécdota, pero es significativo. Habían cambiado todas las máquinas de votación y bueno, yo creo que se lo deben haber comprado a Coldo, porque es una cosa que funciona mal y poco, y además no tiene la menor lógica. Bueno, en todo caso, pues mal que mal, aquello se pone en marcha, empezamos a votar una serie de cosas. Había un asunto que importaba especialmente a la izquierda sacarlo, que tenía que ver con la deforestación, en fin, un asunto, digamos, donde había implicaciones ecologetas, y donde se creó una mayoría nueva, que es la que debería seguir siendo si la derecha convencional no quiere convertirse en izquierda convencional del todo en la percepción pública. Es decir, que se creó una mayoría nueva con el Partido Popular y pues, Patriotas, ECR, etcétera. Y entonces, bueno, estaban muy cerca los votos. Se iba rechazando las propuestas de la izquierda, pero se iban rechazando, pues, en un caso, por un voto. Es decir, que si cambiaba un voto, se empataba. En otros casos, por 3 votos. Tal. Bueno, aprovechando que las máquinas eran, digamos, del chino, se montó una impresionante, con gritos indignados e histeria por parte de la izquierda, que quería repetir las votaciones. Entonces,
Ya la presidenta del Parlamento Europeo decía, oiga, yo tengo delante todas las luces cuando se encienden y tal, y o sea, les he dado tiempo, he enviado gente al que dice que su máquina no funciona, pero se enviaba, a ver, ¿a quién no le funciona? Levantaban 4 manos, enviaban ahí a alguien, comprobaban, cambiaban al eurodiputado a un lugar, a un escaño donde no hubiera nadie. Verificar no que no se apellidara Casero. Exacto. Bueno, pues querían repetir votaciones, que es una cosa que no se ha hecho nunca. Claro, yo he pensado, a la que haya un cambio, es decir, a la que se cambie una vez esto y se cree el precedente de que si estamos muy cerca, repito la votación, yo estaba ahí sonriendo pensando eso. Yo lo voy a pedir cada vez que estemos cerca. Cada vez que perdamos por poco, yo voy a pedir que se repita la votación y voy a invocar el precedente. Por suerte, la señora Metsola no lo permitió, pero salieron de ahí, bueno, entre gritos, escándalo, gente que se marchó de allí. ¿Hasta qué punto la guerra de comisarios que hay es real? Es decir, el Partido Popular, que se le ve que está deseando votar a Rivera, pero comprueba que sus electores no se lo van a perdonar como lo haga, ¿qué va a hacer al final? ¿Va a votar a Rivera o no? Bueno, ¿Y qué consecuencias va a tener? Porque el Partido Socialista dice que entonces tiran abajo toda la Comisión Europea. Es que esto es muy interesante porque aquí se encuentran con una cosa. Los que han entrado en el consenso del reparto de todo, han comprado la comisión como un pack. Es decir, los nombres que se dieron son un pack para ellos. Entonces, acuerdo cerrado. Consideran que esto no se puede cambiar. Claro, después de que este pack estuviera formado, resulta que la señora Rivera ha tenido, más bien ha dejado de tener una serie de conductas que se esperaban de ellas. Se ha descubierto además que no había hecho absolutamente nada en materias muy serias, que luego se convierte en algo que cuesta vidas. Es decir, que entidades, órganos que dependen de ella no han cumplido con su obligación y que esto ha costado vidas. Y entonces, claro, se ha convertido el rechazo a Teresa Rivera pues en una cosa que el Partido Popular no podía disimular. Y entonces lo cierto es que cuando intervino anteayer don Esteban González Pons, que hizo una intervención larga, fue duro, y yo pensé, lo único consecuente que se puede hacer después de un discurso así, que fue interrumpido de mala manera, con gritos, insultos y tal, por parte de la izquierda, después de hacer un discurso así, evidentemente, a continuación dices, no, roto, ya está. Pero entonces no, lo que llega a continuación es, hasta que no dé explicaciones en el Congreso, un momento. ¿Y si da explicaciones al Congreso, qué? Es que ella, si va al Congreso y dice 4 chorradas sobre que esto lo ha provocado el cambio climático, cosa que es falsa, llámennos negacionistas, pero la verdad es la verdad, y la verdad se defiende sola, y no tiene que ver con el cambio climático lo que ha pasado en Valencia, se pongan como se pongan. Bueno, pues oiga, ella dirá eso. Esto es culpa de las grandes empresas que no quieren cambiar, de los negacionistas de la derecha y tal. Y habrá ido al Congreso a dar explicaciones, ¿no? Entonces, claro, ellos se dan cuenta de esto y añaden una cosa que ya es para partirse de risa. Dice, hombre, y en el caso de que la imputen, pues claro, tendrá que dimitir. Mire usted, si ella llega a comisaria, en el caso que la imputen, va a hacer lo mismo que han hecho tantas personas en el Partido Popular con cargos políticos que fueron imputados, que es decir, presunción de inocencia. Yo tuve experiencias negociando cosas con los populares y de ahí no salían, ¿eh? Solo cuando tenías la llave para que formaran un gobierno, les podías forzar la dimisión de un presidente autonómico, por ejemplo. Pero lo hacían reprochando que esto es inquisitorial, presunción de inocencia.
Si me deja un momento, presunción de inocencia. Presunción de inocencia es un principio general del derecho que se aplica en el derecho procesal penal, que tiene que ver con los procesos penales. No es una obligación ni de los periodistas ni de la gente. Yo presumo culpabilidad en todos los que han gestionado o han dejado de gestionar la DANA. ¿Por qué? Porque hemos visto en imágenes de los valientes que se atrevieron a ir ahí y hemos recibido informaciones de los amigos valientes que se atrevieron a ir ahí al principio, que no había nadie, que no se hacía nada, que Sánchez decidió de nuevo, en la línea del Partido Socialista, aprovechar una tragedia para sacarle una ventaja política mezquina y repugnante. Es decir, con esto puede caer Mazón, así que no enviemos a nadie. Es decir, apostaba a que muriera más gente siempre que la carga se la pudiera cargar a Mazón. Bueno, dicho esto, ¿qué hace el PP ahora? ¿Qué va a hacer? Tendrá que decir que no. Porque claro, si el PP dice, si da explicaciones allí y se compromete a que si la imputan dimitirá, entonces sí. ¿Le parece a usted que España está, digamos, con un estado anímico como para admitir esto? Esto es una chapuza. No, sería un suicidio. Yo creo que sería. Y entonces se cae todo. Claro, pero entonces ahí el Partido Socialista, claro, pues una de dos, o se la envaina y propone a Planas, por ejemplo, en lugar de a esta señora, o efectivamente todo el PAC se va y sería a lo mejor un buen momento para negociar un nuevo PAC a la derecha del donde PP. No hubiera cordones sanitarios. Claro. Porque, oiga, yo pertenezco al tercer grupo de la Cámara Europea y resulta que no tenemos ni una vicepresidencia. Y estos del consenso, con el voto del Partido Popular, el Grupo Popular, hicieron vicepresidente a un tipo del grupo donde está Bildu y Podemos, ¿eh? Claro, es que, en fin. No descartemos un suicidio nuevo del PP, ¿no? O sea, no, yo no lo descartaría por experiencia. Claro. Es verdad. Ahora, por lógica, sí que siempre te parece que, hombre, no es posible que vaya a hacer eso. Pero a veces, pues lo hacen. ¿Por qué Aznar, después de que Trump gane, no antes, no, después de que gane, dice que mala noticia, esto es tremendo? Pues si esto solo te puede perjudicar, ¿por qué lo haces? Pues porque, no sé, habría que preguntarle a Aznar con quién hace negocios últimamente. Sí, ¿no? pues claro, eso será eso, porque si no el movimiento es muy torpe. Es como quejarse porque le han reventado algo que tenía montado, porque si no, políticamente es inexplicable. Oye, que va a ser presidente 4 años y probablemente Vance va a seguir los otros 4 años siguientes. Entonces, viene una época nueva, cambia todo. Tú mismo ahora te quieres poner del lado de los de Trump, extrema derecha, no sé qué. Perdona, ¿qué ha arrasado? Y luego hay una cosa gravísima que yo creo que está haciendo, bueno, en este caso Feijóo, pero que es muy, muy grave, que es condicionar las responsabilidades políticas a las penales. Quiero decir, o sea, resulta que en el caso de Begoña Gómez es evidente, pero si es que ya solo lo que se sabe, lo que es verdad, lo que es aceptado, lo que es conocido y probado, es profundamente antiético, haría caer a cualquier gobierno, es aprovecharse de la condición de mujer de un presidente para saquear empresas, para de todo. Aunque no tuviera ninguna responsabilidad penal, eso sería gravísimo. Y resulta que el PP está intencionadamente condicionando. Es decir, si mañana absuelven a Begoña Gómez porque no es delito, o sea, resulta que aquí no ha pasado nada, no hay ninguna responsabilidad política, ya basta con no ser un delincuente para estar en el gobierno. Esto es lo que está transmitiendo. Mutatis mutandis está haciendo lo mismo de Rivera. O sea, lo que ha hecho Rivera es gravísimo. La ideología mata. Lo que ha hecho Rivera y su clan es evitar la creación de obras. Permíteme, Juan Carlos, permitidme un paréntesis solo para aconsejar un artículo de un ingeniero, es decir, no es un artículo político, pero es de lo más completo que he leído en mucho tiempo, de ayer en el The Objective, la catástrofe sí podría haberse evitado, firmado por un ingeniero de caminos, Francisco Javier Sánchez Caro, que aclara él al final que tiene 62 años y la mayor parte de su trabajo fuera y por eso puede cantar estas verdades. Me ha parecido de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Pero dicho esto, o sea, Teresa Rivera ha causado muertos porque ha seguido una ideología que ha causado muertos. O sea, resulta que si no es imputada
ya es perfecta para ser la responsable máxima es que de... aquí se pone el listón tan bajo, oiga, con que usted no sea un delincuente, Claro. pues, no, oiga, usted a lo mejor, Sí, sí, sí. de momento, es evidente que lo que ha hecho es una canallada. Claro. Es una dejación, es una irresponsabilidad y probablemente sea delictivo. Porque yo, como no estoy en el procedimiento penal, no tengo por qué presumirle la inocencia. A ver si entienden que la figura se refiere al procedimiento penal. Por cierto, figura, principio general del derecho, que tiene una excepción evidente, que es la prisión preventiva. Si es absoluto el principio de presunción de inocencia, ¿cómo es que hay gente que está en la cárcel sin haber sido condenada? Por lo tanto, es evidente que eso es un churro y un cuento, ¿eh? No digo que sea un churro al principio, sino que es un churro cuando lo invocan los periodistas en las tertulias, los zurupetos, que de derecho saben nada, y se sacan de la manga siempre que sea para proteger a uno de los que le alimentan, uno de los que le echan al piste, se sacan de la manga. Presunción de inocencia, no. ¿Qué presunción de inocencia? Que ha habido una catástrofe terrible y no hacían nada. Presunción de inutilidad en el señor Mazón. Presunción de un gobierno criminal en el caso del gobierno Sánchez. Esa es la presunción. Completamente de acuerdo. Luego, Exacto. perdón, pero es decir, suscribo cada palabra, pero las palabras de la ministra de Defensa diciendo expresamente que es que, bueno, aquí es que alguien quiere que el ejército haga lo que es competencia de una comunidad autónoma. Eso es horroroso. Debería ser suficiente para llevarla a la cárcel. Horroroso. Porque además es que no hay prueba en contrario. La titular de Defensa está diciendo que no manda el ejército porque esa no es su... que no estaba para eso. Porque que no está para eso, que salvar vidas. Y luego o sea, resulta que sí está para eso. Pues claro que está para eso. Claro. Evidentemente, en cualquier país el ejército está para eso. Claro, pero no se puede desdecir lo dicho. Entonces, en un país en el que el 80% o más de los medios de comunicación tradicionales están sumisos, es decir, son dependientes del poder político, en un país en el que todavía yo creo que despreciamos en general mucha gente el poder de la televisión, sobre todo en determinadas élites socioculturales, que dan una presunción de veracidad todavía a lo que sale en la televisión. Que en un país como este una ministra diga esto, lo que no pueden tolerar es que haya medios, redes, Twitter o cualquiera, que repitan una y otra vez a la miserable ministra de Defensa diciendo que, y además riendo, diciendo que el ejército no está para esto, para salvar vidas. Hasta ahí podíamos llevar. Es que cuando ellos están todo el día acusando de bulo a los demás, bulo, pseudomedio, fango, no sé qué, es una proyección freudiana. Es decir, se están refiriendo a sí mismos. ¿Cómo tiene que estar de desesperado ese entorno de los medios mainstream? ¿Cómo tienen que estar desesperados? Realmente sus negocios no deben ser viables, deben depender absolutamente del Estado y de las administraciones y desde luego deben depender para pagar el sueldo del mes que viene, porque si no, no se puede ser tan ruin y no se puede incumplir tanto con la deontología profesional de los periodistas. Pero lo mismo que tú has estado afirmando, después dices que es un bulo cuando lo dice otro al que quieres eliminar, pero te dan una versión oficial inverosímil que no coincide con nada de lo que tú has visto y la das por buena. ¿Pero esto qué es? Es decir, deben estar en las últimas. Pero es que hablo de los diarios de papel, de izquierda y de derecha, ¿eh? Sí, de izquierda y de derecha. Son iguales. Mismas noticias, el mismo tratamiento, de todo. Los datos de muertos dejaron de subir el 2 de noviembre y de hecho bajaron. Hubo un día que bajaron 10 muertos, el dato oficial, y volvió a subir. Y luego, a 214 volvió a subir. Yo tenía una duda... cosa... Perdón. Todos dicen exactamente lo mismo. Hubo un momento en las tertulias en las que se empezó a hablar de los bulos en vez de hablar de los muertos y de los desaparecidos, y todos a la vez repitiendo lo de los bulos, los mismos que repiten lo del helicóptero, por cierto, los mismos periodistas. Y yo, o sea, uno decía... Escuchaba lo de los bulos por un lado y lo del cambio climático por otro. Era la consigna. De repente, el gobierno no tenía nada que ver, cuando no solo ha sido dejación de funciones, es que han destruido más de decenas de presas solo en la provincia de Valencia, que hubiesen evitado la catástrofe o la hubiesen reducido. No han avisado a tiempo. Me hace mucha gracia porque cuando se demuestra con datos, es que, habéis destruido presas. Entonces la contestación es, pero eran pequeñitas. Sí. ¿no? Eran azudes y presas de menos de...
Pues por muy pequeñitas que La fueran, idea. una presa te retiene algo del agua, luego menos Y habría de lo que bajado. lleva el agua, que esa es otra. Y lo que lleva el agua. Que no Luego, ha limpiado sí. nada y el agua no es solo agua. Y luego falsedades burdas hechas para influir solo con titulares a la gente, en que ya personas con un, no sé, con un título al menos, no digo un prestigio, empeñan su título, su prestigio en una mentira ideológica. Por eso yo creo que debe haber una dependencia terrible. Eso indica que no son viables la mayoría de esos proyectos Claro, periodísticos. que una- Hombre, de No Prisa, compiten. lo sabemos, Prisa la salvó el PP en su Sí, día. Soraya Prisa y no su existiría. Mira Gracias, Soraya. Mira, gracias, Sí. Soraya, siempre. Gracias, Rajoy. Y gracias, Rajoy. Mira cómo están las acciones de Prisa. Es decir, No valen nada. el señor que entró ahí a Sí, pero le pagan con Prisa Indra. o Gurlian le pagan por la vía de Indra. Claro. Es decir, pero vamos a ver, que nos chupamos el dedo, que ya sabemos lo que venden. Venden 20 veces menos diarios de los que vendían hace 15 años y no son viables. Pero lo que quiero decir es que Esa es la verdad pura y dura. No viven de vender diarios. Digamos la verdad. No, es que iba a decir un científico, pero ni siquiera, pero que un supuesto científico salga, haga un artículo diciendo que es un bulo, que es una mentira eso de lo de la limpieza de los pantanos, que la vegetación ayuda a los pantanos, intentando mezclar absurdamente el hecho de que la vegetación contenga el agua, o que la vegetación con el hecho simple y claro que se ha abandonado la limpieza de los fondos, de los ríos, Sí. de basura, de ramas muertas, etcétera, y claro que esto se ha desmentido, esta barbaridad se ha desmentida sin más con un vídeo de 30 segundos en Twitter enseñando cómo el río trae toda esa basura y llena una ciudad de esa basura. Es decir, que Dicen, ¿qué va a creer? ¿En sus ojos o en lo que propios le digo ojos? yo? Claro, sí, que sí, soy sí. un ecologista. es, ¿En qué va a creer usted? ¿En lo que yo le digo o en sus propios ojos mentirosos? Pues hay mucha gente que cree en lo primero. Bueno, Sí, doña y luego, Carmen, perdona, y hay mucha gente que tiene que estar a medias. Si le das datos que demuestran que esto que no tiene nada que ver con el cambio climático, que siempre ha ocurrido y que tal cual, pues te dicen, como una amiga mía te dice, no, hombre, no, siempre la realidad es compleja, entonces es un poco el cambio climático, nuestra y todo. tal, nuestra cual, es lo políticamente correcto. ¿Cómo voy a decir nos están mintiendo, nos están engañando? No, esto está mal. no. Mi alma católica no me permite decir estas cosas. Sí, no, pero nos van a acusar de negacionistas y yo me río. Es que lo primero que uno tiene que hacer es sacudirse cualquier complejo. O sea, a mí es que ya me alegra que me llamen negacionista, porque quiere decir que estoy en el buen lugar. Miren, el hecho es que en la pequeña edad de hielo que dura del siglo XIII, final del siglo XIII, al siglo XIX, mediados, hay la misma pauta, 4 o 5 gotas frías que inundan Levante cada año. siglo. Cada siglo. Sí. Cada 24, 25, 22, 20 años hay una de estas. Y entonces hay crónicas antiquísimas donde lo recogen y parece que te estén hablando de lo que has visto por televisión y son del siglo XVIII. Y luego los geólogos, que son los que realmente saben, pues habla de cambio climático, no hablas de meteorología, hablas de un fenómeno que ha acompañado siempre a la Tierra, ¿no? Y ellos son los que lo saben. Es decir, que no tiene nada que ver con que se caliente o no se caliente. O sea, no es el cambio climático. El cambio climático, que evidentemente existe, cuando ellos dicen cambio climático, quieren decir antropogénico, ¿no? Eso es algo que lo tienen que demostrar. La carga de la prueba recae sobre ellos. Se pregunten por qué... Si nosotros dejamos de consumir energía, no habrá inundaciones. Que se Eso pregunten- quiere decir Qué eso. importantes somos. Que se pregunten por qué el Manzanares está canalizado. Es que, claro, es que usted no se puede imaginar que es que a finales del siglo XIX había crecidas el Manzanares y se inundaba todo. Es que no Me se lo puede preguntan, don imaginar. Juan Carlos, antes de ir a la hora de los oyentes, si se va a grabar o emitir en streaming el acto de esta tarde. Creo que no en streaming, pero sí que quedará grabado. Si va a ser en streaming, me encantará que me lo cuenten por Bueno, antes de ir sí. con doña Carmen Carbonell a que nos traiga la opinión de los oyentes, pues
Hoy me gustaría hablarles de Depencare. Como ustedes ya saben, cuidar de nuestros padres a medida que envejecen pues puede ser una tarea complicada. Hay mucha gente tratando de equilibrar su carrera, su familia y la atención que los padres necesitan. Para esa gente pues existe Depencare. Depencare proporciona el cuidador ideal para cada caso y todos los servicios necesarios para un cuidado completo en el hogar. ¿Busca usted tranquilidad y contar con el mejor cuidado a domicilio para sus seres queridos en cualquier lugar de España? Pues Depencare es la mejor opción. Y si está en Madrid, pues tiene una ventaja adicional. Depencare ofrece asesoramiento gratuito en la ley de dependencia y puede gestionar las ayudas para personas dependientes, haciendo todo más sencillo para usted. Con Depencare nunca estará usted solo. Asegure su tranquilidad y el bienestar de sus seres queridos. Llame al 91 091 35 66 91 091 35 66 o entre en www.depencare.com. Depencare con C de cariño. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy estaba muy divertida la pregunta que hemos lanzado esta mañana. Sí, con comentarios además sospechosamente coincidentes en la gente, llamando la atención sobre un tema del que ya en su tiempo Elon Musk habló. Hoy les preguntábamos cuánto diría nuestra audiencia que ha variado su orientación política en los últimos 10 años. Aquí en esta mesa, de hecho, tenemos algún caso, ¿no?, de alguien que empezó siendo del Partido Socialista y fíjense ustedes dónde ha terminado. Pero no hace 10, hace 40. Pero fíjese qué bien, porque hay mucha gente que cuenta el caso de jóvenes de izquierdas y luego ya va sentando la cabeza. El problema es el que de jóvenes de derechas, que decimos, bueno, esperemos que no cambie, ¿no?, de opinión, teniendo en cuenta que hay gente que consideramos que estamos en el lado bueno de la balanza. I have been right from the beginning. Bueno, don Luis, usted tuvo un momento... Como usted hay poco. Don Luis ha contado en alguna ocasión cómo conoció a su mujer, que eso es una cosa bastante interesante. Yo creo que es un buen momento para contarlo, don Luis. No, la conocí en la escuela de Teleco, pero como quería ligar con ella, pues y tocaba Miguel Ríos en la fiesta de fin de campaña del PSOE en 1982, pues ahí nos fuimos los dos a la fiesta de Miguel Ríos de fin de campaña del PSOE en 1982. Sí, que lo llevaban. Lo que hay que hacer por el amor. Yo fui a un concierto de Julio Iglesias por la misma razón, o sea, imagínate. Mucho peor. Lo juro. Eso era lo de Bienvenidos, ¿no? Sí, el tour de Bienvenidos. Pesado, Miguel Ríos. Bueno, retomo la pregunta. ¿Cuánto diría usted que ha variado su orientación política en los últimos 10 años? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Poco? ¿O nada? Don Luis, está la cosa bastante reñida. Sí, señor, la encuesta más reñida que he visto de todas las que hemos hecho. Empate técnico en un 29% de los votos. Hay gente que dice que no ha cambiado nada o que ha cambiado poco. O sea, que la cosa está muy apurada ahí. La siguiente opción más votada es con un 22% de los votos, ese mucho de quien ha caído del caballo, ¿no?, que se suele decir. Pero y hay fíjate una cosa, 10 años es mucho tiempo si uno tiene 30, pero si uno tiene, como es mi caso, 63, es muy poco. Es muy poco. Claro, es ver un poquito la relación, ¿no? Hay comentarios curiosos. Por ejemplo, en la comunidad de YouTube de Radio Libertad, antes don Juan Carlos Girauta decía una cosa muy interesante respecto a los calificativos que uno mismo asume como propios. Alguien que se hace llamar Turbo Esperanza Espe dice que es facha desde que nació. Y ese término, precisamente facha, antes se tomaba como algo denigrante y es que ahora... ya no tiene fuerza, ya no tiene eficacia. No, es casi... Lo han usado demasiado. Un motivo de orgullo, ¿no? La fachosfera. Cuando yo empecé a ir a televisión había gente de izquierda que me decía, claro, ves que los neoliberales, y yo decíamos, no me vuelvas a llamar neoliberal, yo soy un maldito neoliberal. Exacto. Un mínimo de decencia, ¿no? ¿Os habéis fijado que para ellos no hay liberales? O eres neoliberal o eres ultraliberal. Sí. Es lo mismo que no hay católicos, hay ultracatólicos. Nunca dicen de nadie es católico, dicen es ultracatólico. ¿Por qué? Porque va a misa. Qué barbaridad. Esto decía un asesor democristiano del Parlamento Europeo, decía una vez en un seminario con Alejo, además, que estuvimos, y decía, hombre, yo soy católico, pero no por eso tengo que pensar que mi religión es la verdadera. y lo decía, y no podíamos creerlo, y lo estaba diciendo de verdad. Era activismo moral. Pero es que eso es muy habitual. En la Unión Europea, bueno, en el Parlamento Europeo, estoy seguro que la mayor parte de los miembros no saben de dónde ha salido el símbolo de Europa, de las 12 estrellas. Y si lo buscan, si la gente se pone a buscarlo por internet, no se enterará. Y si lo busca en la página
página de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, si lo busca en páginas de universidades, le dicen que simboliza la unión de los países, la solidaridad. Las 12 estrellas amarillas sobre fondo azul simbolizan la corona de estrellas de la Virgen, del Apocalipsis, la que aparece en el Apocalipsis. Y eso, que lo dijo el propio diseñador del símbolo, es una cosa que se oculta a la gente. Mejor, ¿eh? Así que si no se oculta lo van a quitar. Mejor que no. Sí, habrá campañas para que lo quiten. Y ponen cualquier cosa. Bueno, en la comunidad de YouTube os leo un comentario de Quique Total que dice que desde hace 16 años vota lo más a la derecha posible, tiene 41 años y pertenece a un porcentaje de voto muy pequeño, es verdad, en esa franja de edad, como 41 años es ser joven, ¿no? Todavía, es una edad maravillosa. Bueno, Vox es el partido más votado entre los jóvenes. Pues fíjense, ya se están dando la vuelta a las tornas, como decía además Juan Carlos Girauta, haciendo alusión a ese cambio de tendencia en Europa. En Twitter, alguien que se hace llamar Pulgarcito dice que hace 10 años se fue a Reino Unido para poder ganarse la vida como músico, porque como no era progre, en su ciudad lo tenía crudo. Claro. No solo no ha cambiado su orientación, sino que se ha reafirmado en ella al ver que hay otra forma de hacer las cosas. Y termino con un comentario del chat de YouTube de Pilar Sabaté, que dice que su orientación política ha variado poco porque desde siempre ha sido de derechas y con España en las venas. Muchos oyentes diciéndonos, no, yo de orientación política no he cambiado nada. Dice, lo que pasa es que el partido al que votaba ha cambiado todo, se ha corrido hacia un lado, entonces yo sigo en el mismo sitio, ¿no? Yo creo que esa es la causa principal de los cambios en el voto. Sí. La gente atribuye a que tú has cambiado porque has cambiado tu voto. No, oiga, el que ha cambiado es el partido. O me va a decir usted que el Partido Socialista de un señor como Felipe González, con todas las críticas que le podemos hacer, pero que ayer decía cuando le dieron un premio en Israel, creo que fue en Israel, ¿no? O si no fue en Israel, fue una comunidad de amigas de amistad con Israel. Y él dijo, Israel no tiene... Yo no le pido que negocie con alguien que no le reconozca su existencia. O sea, ahora comparen eso con el tipejo que ha encabezado en el mundo el movimiento para que Israel no se defienda, para que lo expulsen de la comunidad internacional, para que lo condenen en los tribunales. Obviamente me refiero a un sucesor de Felipe González en la Secretaría General del Partido Socialista. Entonces, claro, usted, y hay 1000 ejemplos más, usted está donde está y el partido se desplaza. ¿No? Pues ¿qué va a hacer? Pues cambiar su voto. O sea que la gente se cree que esto es como la camiseta de un equipo de fútbol. Yo lo haga bien o mal, soy de este equipo de fútbol. No. Si tu partido lo hace mal, tienes otras opciones. Y además, siempre va a existir una opción que se enfrente, ahora ya está claro, siempre va a existir una opción que se enfrente a este estado de cosas del bipartidismo, que es el que ha podrido las instituciones. Unos más que otros, sí. Unos más activamente y con más hambre de llevárselo crudo, sí. Y otros con una imperdonable pasividad, con los matices que quieras. Pero eso es un reparto de juego que se parece mucho al de la Restauración. Nos repartimos el juego porque aquí ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú. Y, por si acaso, hoy decía usted, don Luis, que el señor Moreno ni se plantea dejar de pagarles sus pensiones a los choricetes que le precedieron en el cargo. Claro, porque está pensando en la suya. De hecho, ha creado una oficina del expresidente. Claro, la ha creado él. Entonces, ese juego hay mucha gente que lo ha descubierto. Esto es hacerse más de derechas, más de no sé, no. Eso es querer la regeneración de España. Yo creo que la gente sigue teniendo la misma orientación política, pero además se ha hecho adepta del hasta pelotismo. Estamos hasta las pelotas, sí, de lo que está pasando. Porque es normal. Bueno. Me queda dar la tableta de chocolates Matías López, que es el que patrocina este espacio de los oyentes. Saben ustedes que pueden entrar en www.chocolatesmatiaslopez.es. Ahí ven toda la gama y en este caso en particular les traigo una tableta de chocolate negro 100% puro de Venezuela, hecho con habas de cacao de Venezuela. No tienen manteca de cacao, ni leche, ni añadidos, ni vainilla, ni gluten, ni nada de nada. Chocolate puro 100%. Lo otorgan los oyentes al que mejor se ha portado en esta mesa de tertulia. Don Asís Timmermans lleva un rato mirando la de chocolate, pero tengo que decir que se la tenemos que dar a Antonio Muloni. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada nos estuvo mandando sus crónicas desde Estados Unidos, la semana anterior también, así que don Asís se lo ha ganado. Don Juan Carlos, don Asís, si quieren pueden volver a concursar en esta mesa de tertulia en otra ocasión.
atención, a ver si consiguen la tableta. Compraremos una tableta. También. Entren en Merecido la pena, www.chocolatesmatiaslopez.es. Está buenísimo. Le han dado la victoria a los Swing States aquí al amigo Ha sido por Fuloni. eso, Me lleva el chocolate por los Swing States. Bueno, muchísimas gracias a los tres, don Juan Carlos Girauta. A las 7:30, don Juan Carlos Girauta, en el acto ¿De qué lado cayó el muro de Berlín? Don Hoy, Timmermans, ¿no? muchas Esta gracias. tarde. Hoy, esta tarde, a las 7:30, en el espacio cultural Jorge Juan. En don la calle Antonio- Jorge Juan 137. Don Antonio Omuloni, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Asís Timmermans, Muchas muchas gracias. gracias. Y hoy, don Paco Linares, pues pone punto final a la tertulia con una sección que lleva por título La ausencia, porque, bueno, por razones personales, don Paco va a estar unos días sin mandarnos sus crónicas finales. El caso. Le damos la bienvenida, como siempre. Hola, don Paco Linares. Buenos días, a don Luis del Pino, y gracias. De vez en cuando hay que ausentarse, pero no siempre, solo de vez en cuando. Sánchez Pérez Castejón está ausente siempre, menos para sus familiares y acólitos, aunque los otros días dejó sola a su amada esposa. Como socialdemócrata reconvertido al comunismo plurinacional, este tipo, sin empatía, pasará a la historia como el escapista Pedro, que siempre huye o se escaquea en los momentos difíciles. A veces necesita 5 días para reflexionar que si sigue, que si no, bueno, pues sigue hasta la eternidad y más allá. Y ahora paso a contarles que les voy a añorar por unos días. Debido a asuntos personales, no estaré aquí, poniendo el punto y final, como hoy. Es curioso que se emite este espacio precisamente cuando el gran equipo de colegas y amigos continúan trabajando para llevarles a ustedes al día siguiente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En estas mañanas en libertad, ellos cada día dan lo mejor para que usted pueda ser más libre. Seguro que no me echarán de menos. Don Luis, por favor, ponga usted cuando crea oportuno su punto y final, porque los amigos y colegas que le rodean cada día intentamos hacerlo más y mejor. Y por hoy y hasta el lunes, en nombre de todos, punto final.